más tan especial de poder estar aquí una vez más, adorándole en espíritu y en verdad. Justamente lo que estábamos aprendiendo el día viernes, ¿se recuerdan? En la adoración a Dios solamente se hace en espíritu y en verdad. Un gran secreto que cada día estamos descubriendo los que adoramos, glorificamos y exaltamos a Dios. Quiero seguir con esta enseñanza en esta segunda etapa acerca de la luz y de la sal de la tierra. Y vamos a aprender, creo, cosas nuevas, importantes para poder seguir a través del conocimiento de la palabra de Dios, crecer en el Espíritu, porque es muy importante que crezcamos en el Espíritu, en el conocimiento y en las experiencias espirituales para poder estar fuertes para la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que antes de que tome su lugar, sean todos bienvenidos. Vamos a prepararnos entonces para oír el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, pero antes salude a su vecino y dígale: qué gusto verte aquí, mi hermano, en este lugar. Tenemos poder. Ojalá que todos podamos sentarnos muy cómodamente, que no haya ninguna otra cosa, ¿verdad? Sino estar todos oyendo la palabra de Dios. Que no sea otra cosa la que nos ocupe, porque este es el momento más importante. Por supuesto que todo es importante, pero el momento más importante de nuestra reunión en esta tarde, en este día precioso. Bueno, ya tarde, ¿verdad? Quiero hablar y seguir tratando acerca de la importancia que tiene de dos cosas que Jesús dijo que éramos los cristianos, de dos cosas que, o pudiéramos decir, dos significados importantes de los que Él habló acerca de lo que es la luz y la sal de la tierra. Y la iglesia, en esta etapa en la que estamos viviendo, en la etapa final de los tiempos, estamos ya en la recta final, ya está por cerrarse el telón de la eternidad y la redención sobre esta tierra. Y la iglesia, con la predicación de la palabra de Dios, está deteniendo que el mundo se corrompa a una mayor escala. La iglesia, de alguna manera, está influyendo para que el pecado no vaya a extremos, a una escala que pudiera ser de alguna manera desbordante. Es increíble, aunque probablemente nosotros no lo podamos captar y entender y que no lo podamos nosotros asimilar, pero es increíble la influencia de la iglesia en este mundo que nos rodea. No tiene usted idea de la influencia que tiene el Evangelio aquí en esta tierra. Y hablando de la sal, decíamos que no solamente es un preservativo, sino que la sal también crea o da sed. Si toma sal, usted inmediatamente va a tener sed. Y una persona que está entendiendo el mensaje de Jesús, una persona que está entregada a Jesucristo,
necesita con su vida, con su testimonio, crear sed en los demás, para que los demás puedan venir también al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios crea el mundo, lo creó el mundo, comenzó todo absolutamente fresco. Todo era nuevo, todo era perfecto, no había descomposición. Escuchen lo que le voy a decir porque esto es importante aprenderlo. No había corrupción. Y la primera y la segunda ley de la termodinámica no estaban en operación en ese tiempo cuando Dios creó el mundo. Nada se echaba a perder, nada se oxidaba, nada se descomponía, no había muerte. Dios había creado todo perfecto, todo lo crió Dios, dice la Biblia, perfecto. Vamos a ver realmente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que cambió, lo que Dios había creado de una manera excelente, perfecta. Pero dice la Biblia que de repente entró a este mundo, que entró el pecado. Y cuando el pecado entró a este mundo, todo comenzó a descomponerse. Todo comenzó a desgastarse. Todo comenzó a cambiar inmediatamente desde el momento en que el pecado entró a este mundo. Nosotros desde ese momento comenzamos ¿a qué? A morir, desde el momento en que entró el pecado al mundo. Y dice Romanos 5:12 que entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres, porque fuimos engendrados por el pecado de Adán, y desde ese momento la muerte pasó a cada uno de los humanos sobre la tierra. Inmediatamente desde ese momento ya fuimos contaminados con muerte. Y en 1 Corintios 15:21 dice que de ahí comenzó esta muerte. Y desde ese momento, de ahí en adelante, nuestras células se comenzaron a degenerar por causa y por efecto del pecado. O sea que el pecado afectó nuestros miembros, nuestras células, afectó nuestra carne, nuestros huesos, nuestros pensamientos. Y comenzó la degeneración del hombre a partir del momento en que el pecado entró a la tierra. Y no solamente nos notamos que este efecto lo comenzó a sentir el hombre por causa del pecado, sino que dice la Biblia, la misma creación entró en esa etapa de degeneración. Vean ustedes la consecuencia tan terrible del pecado. O sea que no solamente afectó nuestras células, nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra vida espiritual, nuestra mente, nuestras emociones, sino que también las flores comenzaron a marchitarse. A los árboles se les comenzaron a caer las hojas. Los animales comenzaron a morir. Comenzaron a salir gusanos y comenzó todo lo que Dios había creado, se convirtió, dice la palabra de Dios, en una total descomposición por causa del pecado. Y no solamente eso, sino que Dios también dijo que iba, óigame bien, a crear cielos nuevos y tierra nueva, que iba a crear todo absolutamente nuevo y que va a deshacer esta creación. Y una de las razones más básicas y más importantes por la que Dios va a destruir toda la creación es porque hasta las estrellas fueron contaminadas con el pecado. Han sido objeto de adoración, han sido objeto de inspiración para los romances. ¿A quién no le gustaría? No he escuchado a usted decir, yo quisiera un hombre que me baje el cielo y las estrellas. Quiere decir que la corrupción del pecado alcanzó hasta la creación. Y ustedes lo van a ver más adelante juntamente conmigo a lo que me estoy refiriendo. En el capítulo 8 del libro de los Romanos, del versículo 20 al versículo 23,
Dice, porque la creación fue sujeta, óigame bien, a vanidad. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la misma creación será, escuche esto, también será libertada de la esclavitud, de la corrupción con la que el pecado entró a la tierra. Es increíble los alcances que tiene el pecado. Es más corrupto de lo que usted y yo nos pudiéramos imaginar. Es una corrupción terrible el pecado. Porque también la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo algo completamente nuevo. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está de dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo de Dios, también gemimos dentro de nosotros, esperando el momento de la adopción, es a saber, de la redención de nuestro cuerpo. Aquí nosotros nos damos cuenta cómo hasta esa corrupción que comenzó en el jardín del Edén afectó tanto y tanto que hasta la creación misma pudo ser afectada por causa de esto. Y con esta corrupción el pecado contaminó absolutamente todo. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, 1 Corintios 1:18, vea usted algo interesante. Porque la palabra dice de la cruz, la palabra que nosotros estamos predicando, probablemente le pueda parecer locura a alguien. Para los que se pierden es locura. Pero para nosotros, dice la Biblia, es poder de Dios, potencia de Dios para salvación. Eso es lo que es para nosotros la palabra de Dios. Es un poder tan sublime, tan grande, tan maravilloso, que sobrepasa el pecado, que es algo más grande, más poderoso, más sublime que el pecado. Usted puede ver el alcance que tuvo el pecado. Sin embargo, cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, es un poder más poderoso, es un poder más sublime, que va más arriba de eso. Y es ahí donde justamente viene la liberación de la corrupción del pecado por causa de la palabra de Dios. Aquí nos enseña que la humanidad que se está perdiendo cada vez se pierden más los seres humanos. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea que la corrupción humana está todavía en un crecimiento, está en un desarrollo, no se detiene. Ustedes van a ir viendo que conforme pase el tiempo, el hombre se va a hacer más y más corrupto. Si no, pregúntele a nuestros abuelos cómo vivían ellos. Si se levantaron nuestros abuelos, se me hace que se desmaya para atrás. Si mira cómo está el mundo. Simplemente 30, 40 años atrás el hombre no era tan corrupto y tan descarado como lo es ahora. ¿Por qué? Porque hay una descomposición en desarrollo y va a ir creciendo cada vez más y más. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16, 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16, dice de esta manera: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces quiere decir que ellos no pueden ejercer sobre aquellos que han sido salvos esa influencia de poder. Antes, al contrario, los que hemos creído en Jesús ejercemos una influencia eficaz para la obediencia del Evangelio. O sea que Dios es complacido cuando nosotros entramos en la obediencia de la palabra del Evangelio que estamos oyendo. Ahí Dios comienza a complacerse de nosotros, y es cuando nosotros nos damos cuenta
que verdaderamente el que se salva restaura muchas cosas en su vida. Comenzamos a oler bien. O sea que Dios comienza a olernos diferentes, ya no nos huele con la corrupción del pecado, sino que la vida de Jesús comienza a impregnarse en nosotros y comienza una restauración maravillosa, gloriosa, incomprensible, que a lo mejor no la vamos a comprender en totalidad hasta que estemos con Jesús en el reino de los cielos. Pero mientras estemos aquí, vamos a aprender cosas maravillosas para poder darnos cuenta del alcance que tiene el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios dijo que simplemente con nosotros ser, óigame bien, sal y luz del mundo, nos convertimos en algo especial? Más sublime de lo que nos imaginamos, más grande de lo que nos pudiéramos imaginar con nuestra capacidad mental. O sea que ejercemos una influencia que es eficaz para que otros también obedezcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, oiga bien, les cegó los entendimientos, o sea, de aquellos que no creen al Evangelio, a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que la Biblia enfatiza que el mundo se está perdiendo, que el mundo está en descomposición, que hay una etapa en la vida del hombre en que si no se entrega a Cristo, si no le sirve a Dios, la corrupción no se va a detener en la vida de la gente. Se está perdiendo el mundo. Tus familiares cada día se pierden más. Y si nadie a tu alrededor tiene a Cristo, se están perdiendo. Por tanto, o sea, por mucho que tú los ames, por mucho que tú los quieras, la maldad, cada día hay más y más y más aceleración, más crecimiento, y querramos o no querramos, este tipo de vida va a llevar al punto de la putrefacción en sus vidas. Porque el pecado es lo que hace con el humano, lo echa a perder y no sirve absolutamente para nada. Necesitamos entender esto. El enemigo, el diablo, Satanás, el chamuco, como le quiera llamar, se encarga de cegar los entendimientos del hombre para que no vean la verdad de Dios. Cuando una persona cierra sus ojos, sus capacidades a la verdad de Dios, Dios también los cega para que no entienda la verdad del Evangelio. La mentalidad actual del mundo está, podríamos decir que está expresada en las ideas que tienen, en las opiniones, en las metas, en las esperanzas y en las perspectivas de la gente. Todo está enfocado a la vida temporal. No está Dios en su noticia. Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, no está dentro de esos planes. Todos están buscando su propia forma de sobrevivir, buscando metas, perspectivas, alcances, éxitos, pero que solamente son para la vida temporal. Y aquí se refugian los hombres, para oponerse a Dios. Y esto es algo que necesitamos aprender cada uno de nosotros. Y todo por medio del sistema pecaminoso que ha predominado siempre en este mundo. Sin la influencia de la verdad, sin la influencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el hombre abandona y está obligado a vivir en sus propios recursos, a buscar sus propios sueños, a buscar sus propias metas, envuelto en el sistema que solamente les complace su vida personal, su vida egoísta. ¿Y qué es lo que pasa? Que la depravación de los que no han creído al Evangelio aumenta hasta la profundidad de que sus tinieblas alcanzan las áreas morales
y los hace unas personas completamente dependientes de sus emociones y de su estilo de vida. Algo que debemos de cuidar nosotros. Y a nosotros nos dice la Biblia, a los que ya estamos en la luz, nos dice, así que si la luz que hay en ti, en aquellos que han conocido a Jesús, óigame bien esto, oiga bien sus oídos, deme su atención, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? O sea, que te puede entrar la oscuridad, dice Mateo 6:23, por el estilo de vida que vivas, por los ojos, por lo que ves, por las metas, por lo que tú quieras alcanzar en esta vida. Pero si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cómo serán las tinieblas? Yo diría que esta es una palabra de exhortación para cada uno de nosotros, para que entendamos que no podemos estar jugando como que si fuera nada más un pasatiempo, estar, óigame bien, congregándonos. No es un pasatiempo, es algo precioso, es algo que debemos de disfrutarlo. Es algo que debemos todos los días que nos reunimos para adorar, glorificar a Dios, podamos sacar todo lo que hay dentro de nosotros y le demos lo mejor a Dios de nuestras vidas. Estamos en la recta final. Estamos por irnos de este mundo. Piénselo bien, ya nos vamos de aquí. La tierra no es nuestro hogar. Nosotros estamos aquí temporalmente. No vamos a vivir eternamente aquí. Por eso dijo Jesús que nosotros deberíamos de edificar no en las cosas temporales. Nosotros estamos edificando en el ambiente de Dios, en lo eterno, en lo real, en lo verdadero, porque todo lo que hay aquí se va a terminar completamente. Por eso necesitamos de cuidar que no entre la oscuridad a nosotros. Otra de las características de la sal es que le da sabor a los alimentos. Hemos estado tratando de hablar de 3 características de la sal. Primero dijimos que la sal preserva los alimentos, que la sal da sed y además da sabor a los alimentos. Toda persona, yo pienso, que come sin sal, la comida le sabe muy insípida, yo pienso, ¿verdad? Probablemente habrá alguien que le guste comer sin sal, pero yo creo que el 99.9% nos gusta la sal. Sin sal sabe insípida la comida, no tiene sabor. Y el cristiano o el cristianismo es lo que la sal es para la comida. O sea que sin tu influencia, sin tu estilo de vida, en el trabajo, en la escuela, la gente no tiene significado ni propósito, porque la gente no comprende lo que le da sabor a la vida. Y ustedes y yo sí lo sabemos. Los que están en nuestro alrededor, ellos buscan ser felices, ellos quieren experimentar la vida y disfrutarla. Algo de lo que nosotros tenemos acceso y tenemos la instrucción, la capacidad para hacerlo, porque ya entendimos que lo que le da significado y propósito a nuestra vida, lo que ellos no comprenden es que es Jesucristo el que hace precisamente que nuestra vida tenga significado. Sin Jesucristo la gente vive insípida, sin sabor. La gente a nuestro alrededor está enferma, a nada le hayan sabor, no hay satisfacción, se sienten solos en el mundo, se sienten insatisfechos, no hay nada que llene ese hueco que hay en la vida de las personas. Y ustedes y yo estamos aquí precisamente entendiendo y dándonos cuenta que sí hay alguien que llena ese hueco y que le da sabor
a nuestras vidas. Y ese es Jesús, el Cristo, al que adoramos y glorificamos en esta tarde. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo con lo que se afana debajo del sol? Es una pregunta que hace Salomón. Dígame usted, ¿a poco es muy feliz si tiene todo el mundo a sus pies? Es algo que podemos meditar en esta tarde. ¿Qué provecho le puede sacar el hombre de todo su trabajo con lo que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece igual. Versículo 2 dice: vanidad de vanidades. Absolutamente todo es vanidad. Todo es un espejismo. Todo es absolutamente inútil y vano aquí sobre la tierra. Nada es real. Nada es real. Todo es vanidad. La palabra vanidad, significa en el hebreo hueco o vacío. Fíjese bien, que no hay nada, y Salomón, después de haber probado todo lo que hay aquí, el hombre más rico de ese tiempo en la tierra, se sentaba en un trono de oro puro, tuvo más de 1000 amantes, se casó más de 500 veces, tenía cantores, tenía payasos para que le hicieran reír, los mejores manjares. Pudiéramos decir que tenía todo lo mejor al alcance de su vida. Sin embargo, después de que probó todo, dijo: absolutamente es vanidad. No hay nada que pueda satisfacer. Dígame usted, ¿nos podrá a nosotros servir la experiencia de Salomón? Lo que él vivió, lo que él experimentó, lo que él tuvo, lo que él logró y todo lo que tenía. Aquí podemos decir que tenemos a un gran maestro que nos puede enseñar que aquí en la tierra nada te va a hacer feliz, aunque tengas 500 novias o 500 novios, vas a seguir igual, vas a querer más. Por eso, porque no hay nada que satisfaga, no hay nada que te llene, no hay nada que te dé la satisfacción. Por eso es que necesitamos entender que lo único que le va a dar sabor a nuestra vida es nada más y nada menos que Jesús el Cristo. No existe nada de esta tierra que pueda darnos la satisfacción que nosotros necesitamos, porque no hay nada que llene ese vacío o ese hueco en el que el hombre se ha metido y ha caído en él. En el versículo 14 de Eclesiastés, en este capítulo que estamos leyendo, dice: miré las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad. ¿Y qué es lo que trae? Aflicción de espíritu. Todo trae aflicción de espíritu. No hay nada, o sea, digamos que todo es hueco, todo es vacío, nada es real. El trabajo no es solo la única manera que tiene el hombre de ganarse la vida. Todo lo que deseaba o todo lo que desees en la vida, no puedes sostenerlo en la mano, porque todo es vano. Todo es aflicción de espíritu. O sea, si crees que trabajando y trabajando vas a lograr tus sueños y te vas a sentir satisfecho, déjame decirte, te vas a llevar la peor decepción de tu vida. La peor decepción. Si tienes todo en la vida, a pesar de eso, tienes problemas emocionales, ya cuando tengas todo, tienes ansiedad, estás intranquilo, tan insípidos y tan vacíos, nos vamos a sentir, o se va a sentir esa persona que va a carecer de todo propósito y pierde totalmente su destino, y cada día se desintegran y se autodestruyen más y más las personas que se enfocan más en las cosas materiales. Y si lo haces a tal modo de cambiarlas por el servicio a Dios, más hueco y más vacío te vas a sentir. La Biblia nos enseña que el mundo
necesita nuestra influencia y tú eres el único en tu escuela, tú eres el único en tu trabajo, tú eres el único en tu familia. Tú eres el único en tu familia que puede dar sabor a los que están a tu alrededor. Tú eres el que puedes darle sabor a tu familia. Especialmente el varón, que es al que Dios le encargó el hogar. Tú tienes que ponerle sal a tus hijos. Tienes que darle sabor a tu matrimonio. Tienes que permitir que la sal sea de alguna forma inundada en tu hogar y que todos tengan propósito y plan para poder salir de esta tierra el día que Cristo aparezca por su iglesia. Pero si no les das sal, vas a tener todo desabrido. Tu esposa va a estar, bueno, desabrida. Tus hijos también. Sin sal. ¿Cómo le hace una persona que no está desabrida? ¿Cuál cara haría? Oh, bendito el Señor. Usted sabe lo que les quiero decir, ¿verdad? O sea, si no eres influencia en tu hogar, estás perdiendo la batalla. Estás perdiendo. Gloria al Señor. Tienes que empezar a comenzar. Por eso dijo Cristo que por dónde empezáramos. Por nuestra casa. Pero si en tu casa todo está desabrido, ni vayas al mundo a predicar. Detente. ¿Qué le dijo Jesús? Vete a tu casa. Por eso es que necesitamos empezar por nuestra casa. Y hay un dicho que dice, aunque no lo dice la Biblia, pero dice que el buen juez, dice, ¿por dónde empieza? Empieza por su casa. Vete a tu casa, le dijo Dios. ¿A quién le dijo Cristo? ¿Se recuerdan? No se recuerdan. Por eso, mire, es importante que se den cuenta, nosotros tenemos que irnos a nuestra casa. Por eso necesitamos darle sabor a los que están a nuestro alrededor, que nuestra influencia, nuestra santidad, nuestra entrega profunda y gloriosa a Cristo, tus oraciones, todo lo que hagas, yo estoy seguro que vas a comenzar a ver y a darte cuenta que serás diferente en los demás, en un mundo que se hunde más y más y más y más cada día. Si tú cambias la gloria de Dios por las cosas temporales, cuidado, estás peligrando. Y Jesús nos advierte en Mateo 5:3 que si la sal se desvanece, ¿qué hace? Se pierde su sabor. Ya no va a tener sal, ya no va a ser salada. Vamos a ver qué es lo que Cristo dice, o sea, qué es lo que Jesucristo dice cuando dice que no sirve más. Fíjese bien, no sirve, dice, para nada, sino que solamente sirve ¿para qué? Para ser echada afuera y ser hollada de los hombres. Un cristiano que fue pisoteado y se convirtió en objeto de burla de sus propios familiares, es la oportunidad para que se sienta desalentado y no querer seguir más. Pero dependiendo de las decisiones que tú tomes en tu vida, eso es lo que va a hacer la diferencia. En el capítulo 19 del libro de Génesis está allí claramente explicada la forma en que se pueden desarrollar dos personas. Escuche bien. Una persona que toma malas decisiones y una persona que sabe realmente tomar las mejores decisiones de su vida. En este capítulo del libro de Génesis encontramos a dos personajes, uno que se llamaba Lot y el otro que se llamaba Abraham. Cuando
crecieron sus rebaños a tal modo de no estar juntos, llegó el momento de tomar la decisión. ¿Para dónde te quieres ir? Y a veces Dios por eso a nosotros nos hace esa pregunta: ¿a dónde, hacia dónde te quieres dirigir? ¿Hacia dónde te quieres ir en tu vida? ¿Te vas a dejar llevar por lo que ven tus ojos o te vas a dejar llevar por lo que realmente hay a la tierra y al lugar a donde te diriges? En el capítulo 19, versículo 4 dice, versículo 4 de Génesis: después de que Lot tomó la decisión de tomar la mejor llanura, nos damos cuenta que a su tiempo comenzó a experimentar lo que había en ese lugar en el que él había escogido irse. ¿Qué sucedió? Que cuando llegó el día en que venía el castigo sobre esas ciudades, los habitantes que estaban en ese lugar, dice la Biblia, de Sodoma y Gomorra, estaban en una corrupción total. Escogió el lado más próspero, escogió Las Vegas, escogió lo que se miraba muy precioso, pero eventualmente comenzó a sufrir las consecuencias de su decisión. ¿Qué sucedió cuando él prefirió irse para el lado donde se miraba lo mejor? Miró San Francisco y dijo: me gusta para allá. Lot dijo: me gusta este desierto. Cuando nosotros vemos esto, vemos que escogió el lugar donde existía una corrupción total. Y con el tiempo, escuche bien, eventualmente Lot comenzó a perder su influencia. Comenzó a perder su influencia. Dice que en el versículo 4 que antes que se acostasen, después de que llegaron dos personajes a la ciudad de Gomorra que venían a salvar a Lot y a su familia, después de mirar todo eso nos damos cuenta que llegaron, y antes de que se acostasen, dice, rodearon la casa hombres que habían visto entrar a estos dos personajes a la casa de Lot. Y buscaban la manera, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Escuche usted, ¿desde dónde estaba la corrupción? Desde el más pequeño hasta el más viejón, hasta el más grande. Hasta el abuelo andaba allí, buscando la manera de que le entregaran esos dos varones que habían entrado a la casa de Lot. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están estos varones que vinieron esta noche a tu casa? Sácalos para que los conozcamos. Corrupción total. Entonces Lot salió a ellos de la puerta y cerró la puerta tras sí. Dijo: os ruego, hermanos míos, o sea, ya eran sus amigos, eran sus hermanos, mis cuates, les dice. Para decirle hermanos míos, quiere decir entonces que Lot había perdido completamente su influencia cristiana. Y no solamente había perdido su influencia, sino que estaba dispuesto aún, dice la Biblia, a entregar a sus hijas a la inmoralidad. ¿Sí o no dice eso la Biblia? ¿Qué padre de familia puede permitir y entregar a sus hijos a la inmoralidad? Solamente el que no tiene influencia. Y si no tienes influencia, no solamente vas a enviarlas a la inmoralidad, sino que tú mismo te vas a prestar en el juego del diablo para que tus hijos no te respeten, para que tus hijos hagan lo que les dé su gana. Había perdido esta influencia, y cuando nosotros no tenemos esa influencia en nuestro hogar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a querer entrar la corrupción, y no solamente va a entrar, vamos a perder la influencia y vamos a entregar a nuestros hijos a la inmoralidad. Sin detenerlos que se pierdan,
sin permitir que eso vaya y destruya sus vidas y se pierdan en el mundo. Óigame bien, necesitamos ese tipo de influencia en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en todas las áreas de nuestras vidas, hijos de Dios. Esto es muy importante que lo cuidemos. ¿Por qué digo esto? Porque te puede pasar lo mismo a ti, padre de familia. Cuando un padre de familia pierde su testimonio, deja la santidad, deja de ser ejemplo en su casa, está entregando a sus hijos a la inmoralidad y a toda falta de convicciones cristianas y se pierde completamente la influencia. En el versículo 24 y 26 de esta porción que estamos leyendo, notamos algo. Cuando Dios le dice que se dé prisa para que salga de ese lugar, a pesar de todo, Dios, simplemente porque Abraham estaba al pendiente de la vida de Lot, Dios hizo lo posible, lo imposible para sacarlos de allí. Simplemente porque era Abraham amigo de Dios y Lot era su sobrino. Por las oraciones de Abraham, Dios fue a rescatarlo y les dice: date prisa a salir de allá, porque nada podría ser hasta que hayas llegado, hasta que tú hayas salido de ahí. Esto es algo importante que necesitamos nosotros entender y probar. Sal de ahí, sal de ese lugar, escápate, escapa por tu vida. Entonces dice que la Biblia que Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. 24 y 25 dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Y entonces la mujer de Lot dijo: ¿dónde quedaron las damas de la sociedad? Y volteó para atrás. En el ambiente en el que se había desarrollado y había perdido completamente la influencia espiritual. Miró hacia atrás, a espaldas de él, ¿y qué sucedió? Se convirtió en ¿qué? ¿En estatua de qué? Sal. Escuche esto, se convirtió en sal. ¿De qué estamos hablando? De la sal. Estamos hablando de la sal. Dice la Biblia que esta mujer había recibido la instrucción específica: no volteen. Y la mujer de Lot, por la falta de influencia, por la tibieza, por el descuido y por su esposo, perdió su influencia y su sabor y se enamoró de las cosas del mundo. Le gustaban las modas, le gustaba la vida social, le gustaba el lujo, le gustaban las reuniones de la alta alcurnia y se había olvidado del servicio a Dios. Y llegó el día, escuche usted, llegó el día de la salvación. Llegó el día de la salvación, llegó el día del escape, llegó el día de la victoria, llegó el día de salir, llegó el momento de escapar del mundo corrupto, pero su corazón ya había sido influenciado por ese estilo de vida, por esas ciudades. Y cuando volteó hacia atrás, significa que su corazón estaba en Sodoma y Gomorra, amaba lo que había allí. Y la Biblia dice que el amor al mundo es enemistad contra Dios. Si amamos las cosas del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Y desobedeció la orden de Dios y Dios le envió juicio y se convirtió en estatua de sal. Y en el capítulo 17 del libro de Lucas, en el capítulo 17 de este libro, miles de años después, Jesús usa el ejemplo de la esposa de Lot
y nos anuncia lo siguiente en esta tarde. ¿Están preparados para oírlo? Capítulo 17, versículo 28 al versículo 32. Asimismo, como sucedió en los días de ¿quién? De Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, puro ambiente. Edificaban. Pero llegó el día de la salvación, llegó el día del escape, llegó el día de escapar. Y no estaban listos para el escape, todos. El día en que Lot salió de Sodoma, dice que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, no voltee, no diga se me quedó el reloj de oro, se me quedó lo que tanto amaba. Jesús está poniendo una ilustración de lo que puede sucederle a aquellos que hayan perdido la influencia el día que Él aparezca en las nubes de su gloria, porque es el día del gran escape de los hijos de Dios. El día del escape está muy cercano, hijos de Dios. Cuídense mucho. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda para querer tomarlos. Y el que esté en el campo a sí mismo, óigame bien, ¿qué dice? No vuelva atrás, o sea, no voltees para atrás. No eran las instrucciones que había recibido Lot y su familia. Y luego en el versículo 32 dice, acuérdense. ¿De quién? Acuérdense de la hija de Lot, de la esposa de Lot, perdón. O sea que Cristo aquí en esta parte de la Biblia nos llama la atención a todos y nos dice lo que va a pasar o que nos va a pasar lo mismo si no estamos prevenidos antes de su venida. Lo más importante a lo mejor es tu trabajo, vivir bien, comprarme lo que quiera y si hay chance voy al servicio. Pero óigame bien, está arriesgando su vida espiritual, está arriesgando su estadía eterna en el reino de los cielos. Y nos da las mismas instrucciones que le dio a Lot, no volteen hacia atrás. Claramente les dice, no volteen hacia atrás, acuérdense de la mujer de Lot. Y estamos viendo que somos la sal de la tierra y la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal y fue lo que le pasó justamente a esta mujer. Estatua, se hizo estatua. ¿Qué es una estatua? ¿Nunca han pensado lo que es una estatua? Por ejemplo, bueno, aunque este no tenga forma de estatua, pero si fuera una estatua es algo inmóvil, sin movimiento, es algo sólido. ¿Y cuántos en las iglesias son estatuas de sal? El ambiente del Espíritu Santo en todo su apogeo y la estatua no se mueve. Gloria a Dios. Cristo nos dice a muchos cristianos que debemos de cuidarnos. Y Cristo se refiere a aquellos que perdieron su primer amor, que ya no tienen el gozo del Espíritu Santo, que se han convertido en estatuas de sal,
Eres cristiano, pero no te mueves, no hablas, no oyes, estás frisado, no sirves en nada, ni siquiera en tu hogar, ni siquiera en tu familia. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estatua de sal, cambia. Y el mundo se va a burlar de ti y vas a ser hollado de todos los hombres si te quedas en el rapto de la iglesia. No te conformes con solo venir a la iglesia, sino que comienza a convertirte en una persona que se mueve. Haz movimiento, muévete, 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 porque dice la Biblia que donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por favor, créeme que te digo esto con todo mi corazón. Te lo digo con un espíritu triste y hasta un poquito quebrantado, porque no es justo que después de haber recibido tanto de Dios, no seamos agradecidos con Él. No es el hecho de venir y reunirte, no. Lo importante es lo que hay dentro de tu corazón, dentro de tu vida. ¿Qué está pasando en el aula espiritual? ¿Qué está pasando en el ambiente espiritual? ¿Se está creando algo glorioso, algo precioso? ¿Se está moviendo Dios? ¿Hay una fuente que está fluyendo dentro de ti o es agua estancada? Considéralo en esta tarde. Inclinen sus rostros ahí donde están. No se mueva nadie, por favor. Inclinen sus rostros. Señor, me estás llamando la atención en esta tarde. Me estás diciendo, Señor, que me puede pasar lo mismo si llega el día de ese escape. El día que llegue, el día de la redención, si no estoy listo, Señor, me voy a quedar frisado, sin saber qué hacer, sin darme cuenta que hay una gran perdición que me espera. Te doy gracias por este día, por esta palabra, porque yo sé, Dios, que es de parte de ti, que es una amonestación tuya, Señor, lo que le estás dando a cada uno de mis hermanos y a aquellos que van a oír este mensaje. Tú lo sabes, Señor, que yo estoy sujeto a ti, que yo no soy nada. Tú eres el que hablas, tú eres el que se dirige a tu iglesia, tú eres el que se dirige a tus redimidos, Señor. Y hemos oído la palabra de Dios en esta tarde. Hemos escuchado el mensaje de Jesús. Te doy gracias, Señor, por ese mensaje, por esa palabra que le diste a mi vida y a mi corazón en esta tarde. Ayúdame, Señor. Quiero sentir que hay vida en mí. Dígaselo, yo